Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 7. Risas y leyendas. Me desperté antes que los demás, habiendo sido interrumpido por un sueño muy desagradable. Dado el encuentro de anoche con la ola errante, el desastre oceánico claramente había estado en mi mente. Había soñado con Pinkie Pie cayendo del barco y siendo arrastrada. Salté tras ella, pero por mucho que intentara nadar hacia ella, ella se alejaba cada vez más de mí, hasta desaparecer más allá del horizonte. Con los ojos abriéndose de golpe, agradecí descubrir que nada de eso había ocurrido, con todo ocurriendo en mi mente, y solo en mi mente. Mirando a mi derecha, encontré a Duilit apoyada en mí, respirando lenta y suavemente mientras yacía de lado. Su hocico estaba justo al lado de mi muñeca, y podía sentir su aliento cálido contra mi mano, arrancándome una sonrisa. Parpadeando varias veces para despertarme más, estudié con cariño al unicornio mientras dormía plácidamente. Desde los detalles intrincados de su cuerno en espiral, hasta los pelos más largos en el interior de sus orejas, y el ensanchamiento regular de sus fosas nasales al respirar. Entonces noté que sus ojos se movían bajo los párpados, indicando que probablemente estaba soñando, aunque por lo demás no se movía, salvo por las costillas y el vientre, que poco a poco se expandían y encogían mientras respiraba. Donde el pelaje era más corto, vi el contorno tenue de una o dos venas, que llevaban sangre desoxigenada a su corazón, que últimamente había pasado por demasiado. Un suspiro propio entonces despeinó suavemente el pelaje más largo y esponjoso de su pecho, que era más suave de lo que se podría describir con una simple hilera de palabras. Y sin embargo, esto palidecía en comparación con la suavidad de su nariz, que tenía exactamente la misma ternura aterciopelada que tenían los caballos en la tierra. En cuanto a cómo lo supe, solo puedo confesar que, gracias a mi historia con Rainbow Dash, conocía demasiado bien el cuerpo de un pony. Además, dado lo a menudo que Duilit y yo nos acurrucábamos últimamente, ya había sentido su nariz contra mi mejilla más que suficiente, o contra mi cuello y antebrazos cuando me acurrucaba. Era extraño pensar lo afectuosos que éramos físicamente el uno con el otro ahora, especialmente dado nuestro pasado amargo y violento. Este rostro suave e inocente había sido en su día objeto de mi ira, salpicado de sangre e hinchado por mis puños, mientras que su pequeño cuerpo suave y elegante había sido lanzado y golpeado como un saco de boxeo de mis años de boxeo. Solo había pasado un par de meses atrás, y sin embargo el recuerdo de aquel conflicto nauseabundo parecía pertenecer a otra vida. Quizá esa era mi culpa, haciendo todo lo posible por separarme de mis acciones aquel día, avergonzado para siempre de haber estado tan cerca de matar a esta yegua, y aún más cerca si ella hubiera estado de devolverme el favor. Mi mirada estudiosa se dirigió entonces a sus patas delanteras, donde observé sus cascos lisos y firmes, apenas visibles bajo el pelaje lila que los cubría. Solo debajo podían verse bien, con bordes de brezo suave, que se fundían gradualmente en un violeta más oscuro y desvaído más adentro. La V interior que era la rana de su casco era aún más oscura y casi completamente carente de color. Tenía un tinte marrón grisáceo, pero no sabía si era su color natural o solo una capa de suciedad. De cualquier manera, la pezuña en su conjunto resultaba desconcertante de observar. Ahora entendía por qué Duilit había estado tan empeñado en examinar mis manos y dedos tan a fondo. La cantidad de detalles que se revelaban tras un escrutinio adecuado era simplemente hipnotizante. A través de mi observación, descubrí que Stardust Moonshimmer tenía tanta razón como estaba loco, en que Duilit era realmente una criatura hermosa. Todas las chicas lo eran, y en todos mis años anteriores como Bronny en internet, no había habido ni una sola obra de arte ni modelo tridimensional que hubiera capturado adecuadamente esa belleza. Ni siquiera la serie en sí se comparaba con la realidad, ni en lo más mínimo. El dibujo animado que vi hace mucho casi parecía un insulto a las chicas que ahora conocía y amaba, y me sentí realmente honrado de estar aquí entre ellas.
A pesar de todos los horrores que había enfrentado hasta ahora en mi viaje, seguía seguro de que había tomado la decisión correcta al unirme a ellos. No había ni una pizca de duda en mi determinación de guiar y proteger a estos amigos míos, y no creía que alguna vez la hubiera. Estas chicas son mías para proteger. Pensé para mí misma, supongo que en cierto sentido, son mis pequeños ponis. El pensamiento me hizo exhalar ruidosamente por la nariz, divertido, y la oreja de Dwight se movió instintivamente, como si estuviera ahuyentándole a un insecto. Para mi alivio, no despertó y seguí mirándola con cariño, fijándose en más detalles como sus labios y su melena. Podía entender por qué Stardust estaba enamorado de ella y por qué su último deseo había sido tan específico. La belleza de Dwight, por dentro y por fuera, no era algo imaginado, y anhelaba que la conociera como nunca antes. No solo para honrar a Stardust, sino porque realmente merecía saberlo. El ataque de lágrimas de anoche me recordó demasiado bien que ella seguía sufriendo y se tenía tan baja estima que se sentía indigna ni siquiera de cuidados básicos, y mucho menos de la sincera compasión. Me preguntaba qué habría hecho Stardust si me hubiera vencido en el crisol y yacido aquí en mi lugar, llevando mi piel como propia. ¿Se lo habría contado ya? ¿La habría mirado a los ojos y confesado su mayor secreto, que la amaba? ¿Qué habría dicho si lo hubiera hecho? Podría haber mirado mi carne de marioneta, sabiendo que me había matado, y mirar más allá de su forma robada para corresponder. Quizá, dado su estado vulnerable, saltaría por cualquiera que dijera amarla, desesperada por cualquier cosa que se pareciera a un sentido de valor. Esta pobre estaba tan rota que dudé de su capacidad para mantenerse sola y decidir lo que quería para sí misma. Hasta que pudiera superar este trauma y conocer de nuevo su propio valor, Willitt Sparkle no estaba en posición de recibir el afecto de nadie, y por mucho que llorara y lamentara, agradecía que fuera yo, no Stardust, quien estuviera aquí sentado ahora, arriesgándose a cargarla con un amor que aún no estaba lista para soportar. Dios mío, pensar que, si realmente pensara eso, si realmente creía que era mejor que mi amigo estuviera muerto, entonces para inspirar un pensamiento tan oscuro, Willitt debía de estar dañado más allá de toda razón. Lo peor era que no sentía vergüenza por pensarlo, porque proteger a Dwight era ahora tan importante para mí como encontrar la orbe de los titanes. Podría haber sido su campeón en vez de los titanes, porque como líder de este grupo, y la más vulnerable a cuestas, era a ella a quien realmente servía. Mis observaciones se interrumpieron entonces, ya que desde los dormitorios se oyeron un ligero golpeteo de cascos cuando alguien se despertó y se levantó de la cama. Con un bostezo, Applejack salió por la puerta, aún medio dormida. Me miró y ladeó la cabeza en señal de saludo, y al ver a Dwight acurrucado a mi lado, se apoyó una pezuña en el pecho y soltó un sincero au, antes de subir a la cubierta para hacer sus necesidades por la borda. Al darme cuenta de que yo también estaba a punto de hacer pis, me alejé lentamente de Dwight, moviéndome con mucha delicadeza hasta poder liberarme sin despertarla. Ya de pie, estiré mis músculos doloridos y sufrí algunos crujidos de varias articulaciones, y luego subí a la cubierta. Me dirigí a un lado del barco, me tomé un momento para admirar la vista, antes de desabrochar la cremallera y desempacarme. Así que eso es lo que parece. Comentó Applejack desde mi lado, a lo que casi me salto del susto. Jesús, Applejack. Vamos, no mola. Oh, vamos, aquí todos somos amigos. Respondió con desdén. Sí, bueno, de dónde vengo, los amigos no se acercan a sorpresas para verles mear. Ignorando por completo mi comentario, procedió a preguntar más sobre mi fideo de pantalón. ¿Y acaso siempre se ve así? ¿Se queda ahí abajo como un gusano todo el día? Sí. Gruñí, a diferencia de tus hermanos ponis, nosotros no tenemos esas cosas de funda. Riéndose, encontró el concepto demasiado entretenido y decidió indagar más, por así decirlo. Es tan pequeño cuando tú, bueno, no, idiota. Entonces se hace más grande. Disfrutando de mi incomodidad, Applejack no pudo ocultar la sonrisa llena de dientes mientras seguía adelante. Eso pensé, por lo que dijo Rainbow. Se rió, pero bueno, nunca se sabe. Existen diferentes criaturas en todas las formas y tamaños. Quiero decir, ¿sabías que los cerdos y los patos tienen penes en sacacorchos? Sí, lo sé. Interrumpí con sequedad, aún incapaz de orinar con ella a mi lado. Exacto.
Todos parecen diferentes, y tú eres un alienígena, ¿cómo iba a saberlo? No tenías que saberlo. Le respondí, no es que te ofrecí que vinieras a mirarlo, ¿verdad? Ah, y para que conste, estás aquí en mi planeta, lo que te convierte en el alienígena. Además, ¿qué quieres decir con comentarios de Rainbow? Riéndose, Aj dijo que Dasie no había sido precisamente sutil en sus cotilleos, y que se le había escapado que, aunque yo no era un semental, desde luego tenía el equipo adecuado para hacer feliz a una yegua. Puse los ojos en blanco y fruncí el ceño, negué con la cabeza molesto, y fue entonces cuando el pony de la granja me dio un empujón amistoso en el lateral de la cadera. Oh, deja de ser tan quisquilloso, Sugar Cube, sabes que no soy de juzgar. Además, gracias a ese Pegaso que conocemos y queremos, no estás a oscuras con cómo nos vemos allí, así que es justo que vaya en ambos sentidos. Aún sonriendo, la yegua me alzó las cejas, a lo que yo le di un manotazo juguetón en la cabeza con el dorso de la mano derecha. Refunfuñando con cada vez más irritación, le dije que, primero, no tenía derecho a verme desnuda solo porque Daisy lo hubiera hecho, y segundo, que no era solo por Rainbow que sabía cómo eran los cuantos de una yegua. Ninguno de vosotros, imbéciles, lleva ropa, de vez en cuando lo veo de reojo. Murmuré. Llevo sombrero, señaló, sabiendo que me provocaría. Y me provocó, porque con los brazos cruzados, dije erráticamente lo obvio de que un sombrero no ocultaba el trasero. Encogiéndose de hombros, replicó con calma que tal exposición era perfectamente normal en Equestria, con la sociedad adherida unánimemente a la regla tácita de que los ponis no debían mirarse ni mirarse boquiabiertos. Dejando mi irritación a un lado, admití mi curiosidad al respecto y aprendí que, mediante la simple imposición de la normalización y la decencia básica, ver los genitales de otro no era nada grave. En un aspecto humano, no era diferente a ver el contorno de los pezones de alguien a través de la tela de su ropa, o el bulto en la entrepierna de un hombre. Era perfectamente obvio lo que existía debajo, pero no era una cláusula para detenerse en ello, y mucho menos para llamar la atención. La mentalidad de Pony era muy parecida a la de una colonia nudista, en paz consigo misma en carne y hueso, viendo la ropa únicamente como una moda, no como una necesidad. Esto no quería decir que la ropa no fuera común, por eso Rarity podía mantenerse a flote con la boutique. Los ponis veían la ropa como los humanos veían anillos, collares, pulseras y otros objetos de joyería. Eran un canal para expresarse y para añadir un toque especial a la imagen pública. Muchos ponis en las ciudades más modernas llevaban sudaderas, camisetas y similares, mientras que la alta sociedad de Canterlot nunca estuvo escasa en demanda de vestidos y trajes. Pero en el fondo de todo, la desnudez era normalidad, siendo la cola lo único necesario para cubrir el trasero de un pony. Eso es bastante interesante. Dije, encogiéndome de hombros. Supongo que sí. Aj admitió. Entonces, ¿vas a mear o solo has venido aquí a agitarlo en el aire? Lo intentaba, y luego llegaste tú. Refunfuñé, no soy de charlar sin hacer nada mientras meo. Vale, hemos terminado de charlar. Haz pis. Ordenó, sonriendo. No hasta que te vayas. ¿Te da miedo orinar? No, solo no quiero mear contigo ahí parado. Gruñí entre dientes apretados. Dios mío, qué miedo tienes de hacer pis. Ja. Eso sí que es adorable. Intenté decir algo, pero la pony de la granja seguía burlándose de mí, riéndose y ululando para sí misma mientras lo hacía. El gran y valiente campeón, elegido por los propios titanes para salvar el mundo, y no puede hacer pis si hay alguien cerca. Oh. De verdad que estás siendo un imbécil ahora mismo. Le dije con una mirada fulminante. Cariño, no puedo tomarme esa palabra en serio con ese acento tuyo. Antes de que pudiera replicar, ella hizo un intento terriblemente terrible de imitar mi voz. Incorporándose sobre las patas traseras, me señaló con una pezuña y puso cara de tonto. Sí, de verdad que eres un asgili, no. Ya no somos amigos, y no pienso reanimarte la próxima vez que te ahogues. Dije con tono seco. Me lo llevaré a la tumba, respondió, llevándose una pezuña al pecho. Dándose la vuelta, Aj suspiró fuerte y empezó a alejarse despacio, claramente intentando provocarme aún más. Bueno, supongo que me iré, para que el pobre bebé pueda ir al baño. Quédate donde estás, ahora tengo algo que demostrar.
Riéndose, lo hizo justo y, tras unos segundos, por fin pude forzar a mi vejiga a colaborar. Ahí, contento. MHMM. Tarareó orgullosa. Luego me miró a los ojos con fuerza hasta que terminé, lo que lamentablemente llevó bastante tiempo por tener la vejiga llena. Te odio. Dije con sequedad. Yo también te quiero, Sugar Cube. Satisfecha consigo misma por causar semejante irritación esa mañana, Applejack volvió a entrar en casa con un paso ligero, riéndose a carcajadas mientras se iba. Guardándome de nuevo, me tomé un momento para asegurarme de que íbamos por el camino correcto, antes de decidir que aún no estaba listo para empezar el día de verdad. Con eso, volví a la cabina principal y me arrastré al banco, donde me acomodé junto a Dulit y volví a dormir. Pasaron unos días y no ocurrió nada realmente destacable, lo cual agradecimos después del intento de la tormenta de hundirnos. El único cambio real fue que Dulit había optado por dormir fuera, en la zona de asientos, durante mis guardias nocturnas, y aunque decía que era para escapar de los ronquidos de Rainbow Dash, todos sabíamos que era porque quería estar cerca de mí. Reconozco que me gustaba tenerla cerca, tanto para su compañía como para poder vigilarla y asegurarme de que no tuviera terrores nocturnos. Por ello, decidimos hacernos cargo de la guardia nocturna, simplemente alternándonos entre el banco tras pasar unas horas. A ninguno de los dos nos importaba, de hecho lo preferíamos, y sin necesidad de despertarnos más de noche, los demás estaban más que felices de ceder la responsabilidad. Y así fue como nuestro nido improvisado se trasladó al exterior, donde me sentaba junto a la yegua y miraba las estrellas, acariciando suavemente su pelaje y melena para ayudarla a dormir. Al cuarto día, tras el encuentro cercano de Applejack con la muerte, desperté a primera hora de la tarde. Willy se había ido, y me di cuenta de que había dormido hasta tarde. Saltando del banco y bostezando, bajé a cubierta para encontrar a todos jugando a uno de los juegos de mesa más entretenidos de Pinky, llamado Ogres and Oubliettes. Era esencialmente la versión ecuestre de Dungeons and Dragons, aunque un poco más simplificada que la versión humana. Ni siquiera había un Dungeon Master que ambientara la escena o dirigiera la narrativa. La narración era más un esfuerzo grupal, modificando la historia según el turno de cada jugador, similar a un juego de susurros chinos. Buenas tardes, dormilón. Rarity me cantó, moviendo una pezuña para saludar. Lanzo bola de fuego. Pinky chilló, lanzándome un dado de 12 caras. La cogí y la lancé suavemente hacia ella, que la agarró con sus pezuñas delanteras y la rodó sobre la mesa, gritando por segunda vez que estaba lanzando bola de fuego. Ante esto, Rainbow Dash la miró y frunció el ceño. Por última vez, Pinky, no puedes pasar todo el juego solo con bola de fuego, tienes que añadir algo a la historia. Además, ni siquiera te toca a ti. Rodando los ojos con diversión, me senté junto a Dulit, que bebía de una taza de café. Supongo que te levantaste hace poco, ¿no? Pregunté. ¿Cómo lo has adivinado? Respondió con tono seco, dando otro sorbo. Solo una corazonada. Ella sonrió con suficiencia y, para mi sorpresa, el unicornio me pasó su taza. Siendo yo misma un gran amante del café, sabía lo importante que era compartir la primera taza del día. Bajé la cabeza, acepté gustosamente la oferta y di un pequeño sorbo, momento en el que Rainbow me miró con desprecio. Puaj, pollitos. Eso es un poco fuerte, viniendo de ti. Bromeé. ¿Qué se supone que significa eso? No tengo polligas. Rainbow, literalmente ha estado dentro de ti. Willit intervino, pillando a todos desprevenidos. Excepto Rainbow Dash, todos la miraban con los ojos muy abiertos, mientras el Pegaso Cian empezaba a sonrojarse profusamente. Willit entonces se dio cuenta de lo directo que había sido su comentario y caraspeó nerviosa, eligiendo mirar solo su propio café mientras lo cogía y daba otro sorbo. Rarity entonces soltó una tos divertida y sugirió que todos volvieran al juego. Aún avergonzada, Rainbow Dash declaró que su personaje llevaría al grupo al norte, a una torre abandonada, en busca de botín. Luego tiró el dado y cayó en un 3. Un número impar, menos de 6, es un resultado negativo, seguido de un encuentro hostil, dijo Rarity. Uf, dados estúpidos. Dash refunfuñó. Luego se llevó una pezuña a la barbilla y reflexionó, intentando encontrar una aportación a la historia.
Después de un rato con cara de desconcerto, dijo que no se le ocurría nada, así que decidí intervenir y ayudarla. Llegas a la vieja torre en ruinas, y parece que llegas unos cientos de años tarde si esperas encontrar algún botín. Todos los cazadores de tesoros de la tierra han estado aquí antes que tú para saquear el lugar, dejando solo cajas vacías, barriles rotos y polvo asentado hace tiempo. Después de pasar un rato comprobando 2 veces para estar absolutamente seguro, recoges tu equipo para irte, solo para oír un gruñido retumbante desde arriba. Has molestado a la Wyvern que ahora descansa en la cima de la torre, y no está contenta. ¿Cómo procede? Las chicas me miraron con ojos llenos de fervor, y Rarity me preguntó si eso se me había ocurrido en el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Porque esa fue una de las historias más inmersivas que hemos tenido desde que empezamos a jugar a este juego. Sinceramente, cariño, no me costaría creer que lo ensayaste. Incapaz de ocultar mi sonrisa ante tal elogio, simplemente expliqué que tenía una imaginación vívida y un gran cariño por el género de fantasía medieval. Bueno, fue muy impresionante, dijo Applejack. ¿Tenéis ogros y oublietes aquí en la Tierra? No, pero tenemos algo muy parecido llamado Dungeons and Dragons, o D&D para abreviar, y es muy parecido a esto pero con algunas diferencias. Uno de los jugadores ni siquiera tiene personaje, se llama el Dungeon Master, que es el único responsable de la campaña y de cómo avanza la historia. Piénsalo como tener un supervisor que se asegura de que el juego no acabe teniendo miles de tangentes y nunca se termine. ¿Te refieres a cómo termina cada partida? Rainbow se quejó. En serio, nunca hemos terminado un juego porque seguimos creando historias secundarias y olvidamos siquiera lo que se suponía que debíamos hacer. Ah, como cuando nos has hecho un desvío para saquear una torre abandonada, señaló Dwilit. Sí, exactamente. Espera, Todos nos reímos de eso, y entonces Fluttershy me miró con una sonrisa enorme, chocando sus pezuñas delanteras con emoción. Lo sé. Callum podría ser nuestro maestro de la oubliette. Los otros 5 se volvieron hacia mí con murmullos y murmullos de alegría, y así sucedió que me convertí en el primer maestro de la oubliette entre los mundos de la Tierra y Equus. Antes de empezar, ¿dónde está mi café? Ordené. En camino, milord. Cantó Rarity, alcanzando su tetera y poniéndola a hervir. Puedes usar mi taza si quieres. Willit ofreció, evita buscar a uno nuevo. Puaj, polligas. Rainbow gritó de nuevo. Esta vez, respondí rodeando la mesa y lanzándome sobre el Pegaso, haciéndole cosquillas en las costillas hasta que me suplicó piedad. Todos se echaron a carcajadas por el alboroto, excepto Rainbow, claro, que se retorcía y se agitaba con fuerza, de vez en cuando atrapándome con una pezuña, lo que dolía mucho más que cualquier puñetazo, sin duda. Una pelea de juego después, nos calmamos de nuevo cuando el Pegaso literalmente me había gritado que parara, no fuera a que se hiciera pis encima. Ahora, con varios moratones, me senté orgulloso junto a Dwilit, que me miró con una expresión que decía eres un idiota, y espero que eso nunca cambie. Sonriendo, esperé pacientemente a que Rainbow volviera, que ahora necesitaba ir al baño, y entonces por fin asumí mi papel de maestra de la oubliette, con un café en la mano. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, la torre no está tan abandonada como pensabas. El Wyvern que se posa en la cima ha sido despertado de su letargo. Quizá todavía tengas suficiente sueño para que puedas escapar rápido, pero solo hay una forma de saberlo. ¿Cuál es tu plan? Lanzo bola de fuego. Chilló Pinkie. Ignórala. Dijo Dwilit con sequedad. Fue el turno de Applejack, que decidió que lo mejor sería abandonar la torre y huir al bosque antes de que el Wyvern despertara más. Ella tiró el dado y cayó en un 5, que, siendo de 12, decidí que era demasiado bajo para que pudieran escapar con éxito. Coged vuestras cosas y marchaos con urgencia. Les dije. Corres hacia los árboles, pero justo cuando crees que estás a salvo, te alertas de una ráfaga de viento, seguida del crujido de ramas. No estás solo. Ante eso, Fluttershy emitió un espantoso que nos hizo reír al resto. Al notar su vergüenza, retomé rápidamente la exposición, añadiendo otro elemento de Dungeons and Dragons. El Wyvern te está acechando, esperando un momento para atacar. Tira para percepción y ver si puedes detectarlo antes de que te pille desprevenido. Cualquier número que sea 8 o más cuenta como un éxito.
Oh, eso es diferente, una tirada para decidir cómo empieza la batalla, me gusta. Dijo Duilig con una sonrisa. Applehag lanzó el dado y, efectivamente, cayó en un 8. Ja, ja. ¿Sí? Animó, animándome a continuar. Por el rabillo del ojo, ves a la criatura justo antes de que se lance, dándote tiempo suficiente para preparar tus armas y evitar un ataque sorpresa. Ahora, tira para la iniciativa y decide el orden del combate. Yo tiro por el Wyvern, y vosotros podéis tirar por vuestros personajes, y quien consiga el número más alto va primero. Las chicas quedaron enganchadas de inmediato, ya enamoradas de este nuevo enfoque del juego. Todos tiraron al tiro, y Duilig obtuvo la puntuación más alta con un 11. Con otra tirada para su ataque, el unicornio anotó un 9, al que su personaje asestó un golpe exitoso. Apartando la boca, pregunté rápidamente cómo funcionaban los puntos de vida y el daño en este juego, solo para que la yegua me diera un encogimiento de hombros incómodo. Explicó que cada vez que las chicas jugaban a esto, simplemente usaban su imaginación para dictarlo todo, ya que el reglamento era demasiado complicado para todos menos para ella. Exhalando por la nariz divertido, no pude evitar simpatizar con ellos, porque personalmente nunca pude comprender del todo el manual del jugador de D&D. Con eso, me encontré con ellos a mitad de camino y decidí dejar volar mi imaginación. Describí el ataque de Duilig golpeando la telaraña de una de las alas del Wyvern, provocando una grieta lo suficientemente grande como para impedirle volar. Luego lancé para la bestia y saqué un 7. Enfurecido, el Wyvern nos ataca a todos con un movimiento de cola. Tira un 7 para bloquear el ataque, o más para esquivarlo. Declaré. Todos tiraron y, aunque la mayoría tuvo la suerte de sacar un 7 o más, Fluttershy acabó con un desafortunado 3. Ante esto, describí la cola del Wyvern golpeando a 3 del grupo, con 2 de ellos bloqueándola y recibiendo la mitad del daño, mientras que la pobre Fluttershy fue lanzada al suelo del bosque, perdiendo un giro mientras se recuperaba del golpe. Aunque parecía molesta, Fluttershy aceptó el decreto del maestro de la oubliette. Todos estaban ahora completamente implicados, con Rainbow Dash abiertamente enfadada porque la Wyvern había herido al avatar ficticio de su amigo. Era como deberían ser todos los buenos juegos de Dungeons and Dragons, con las chicas entregándose cada vez más a sus imaginaciones, hasta que estaban más en el bosque con un Wyvern que en un barco con un ser humano. La pelea contra los Wyverns duró bastante tiempo, hasta que finalmente la terminé con una victoria muy reñida para las chicas. Levantando la cabeza y soltando un último chillido. El Wyvern se desploma en el suelo y deja de moverse. La batalla ha terminado, habéis ganado. Concluí. Animando a gritos, las chicas chocaron con sus cascos con entusiasmo, con Pinkie literalmente dando una vuelta de victoria alrededor de la mesa. Entonces sugerí que el grupo visitara el nido del Wyvern en busca de algún tesoro, momento en el que todos volvieron encantados a su personaje. Rarity se jugó y sacó un 10, así que describí cómo lograron trepar hasta la cima de la torre. Te recibes con una vista realmente asombrosa al llegar al nido. Resulta que el Wyvern había estado custodiando una niada de 6 huevos relucientes. Levantas una de ellas y descubres que están hechas completamente de oro macizo. Quizá la Wyvern los había adoptado en lugar de una nidada perdida propia, o quizá poseían cualidades mágicas. Independientemente de la verdad, una cosa es segura, conseguirán un precio muy bueno. Vamos a venderlos. Gritó Rainbow Dash. ¡No! Deberíamos quedárnoslos por si eclosionan. Fluttershy chilló en protesta. Deberíamos llevarlos de vuelta al pueblo y que el mago local los evalúe, así sabremos con certeza si hay algo más sobre ellos. Anunció Duilig como la voz de la razón. Con todos de acuerdo, una serie de rollos llevó al grupo al pueblo donde comenzaron, donde llevaron los huevos al mago del pueblo para su evaluación. Después de mantenerlos en suspense un momento, les informé de que los huevos no tenían méritos aparentes de naturaleza mágica, así que se tomó la decisión de venderlos. ¿Puedo quedarme con uno? Por si acaso. Suplicó Fluttershy. Una dosis de sus ojos de cachorro bastó para justificar un sí, y así la aventura terminó con todos los huevos salvo uno vendidos por la enorme suma de 50.000 mora, que era la moneda ficticia del juego. Carraspeé, respiré hondo y cerré el juego con una última declaración general.
rebosante de alegría y victoria, los aventureros comparten una copa en la taberna, celebrando sus hazañas y su nueva riqueza. A pesar de las heridas sufridas durante vuestra temible batalla con el temido Wyvern, todos habéis vivido para contarlo y habéis pasado el resto de vuestros días viviendo vidas de lujo. Al menos, la mayoría de vosotros. Fluttershy, en contra del consejo de sus compañeros, decidió no vivir esa vida, quedándose en su lugar uno de los 6 huevos. Pasó el resto de sus días protegiéndolo, igual que el Wyvern, manteniéndolo cerca en todo momento y sin perder nunca la fe de que algún día nacería. Los soles salían y las lunas caían, y aún así seguía siendo un sólido trozo de oro. Sin embargo, en una noche de invierno terriblemente fría, Fluttershy se acurrucó junto al fuego, con el huevo acurrucado contra su cuerpo, y por alguna razón, ya fuera por el calor del fuego, el calor del amor de una madre, o quizá simplemente por la fe inquebrantable de Fluttershy, comenzaron a formarse grietas en su superficie. Todos jadearon, mirándome fijamente con ojos como platos, desesperados por que continuara. Y así lo hice, fin. Venga ya. Rainbow Dash bramió. Sabía que ibas a hacer eso. Willy tarareó con una sonrisa burlona. ¡Qué final tan maravilloso! Oh, Callum, esa fue una historia increíble. Rarity suspiró. Los demás estuvieron de acuerdo, golpeando repetidamente sus cascos delanteros en señal de aplausos. Levantándome y haciendo una reverencia, dije que era un placer absoluto participar, y me sentía orgulloso de ser su primer maestro de la Oubliette. Riéndome, dije que encantado pondría maestro de la Oubliette en mi lápida, lo que provocó algunas risas en el grupo. Aún llena de alegría, Pinkie empezó a guardar el juego y todos empezaron a dispersarse, momento en el que Dwight ladeó la cabeza. Entonces, Callie, ¿cómo sabes de los Wyverns? No pensaba que la Tierra tuviera criaturas así. ¿Cómo me acabas de llamar? Pregunté en respuesta, levantando una ceja. Respondiendo con un balbuceo, se disculpó y rompió en una risa nerviosa. Yo, mientras tanto, de repente me invadieron rápidos destellos de recuerdo. Aunque fue terriblemente breve, podía sentir el calor contra mi piel y el olor rancio a humo químico en mi nariz, junto con mis propios gritos agonizantes de angustia. Yo, pensé en intentar acortar tu nombre, como cuando me llamas Dewey, o cuando mi hermano me llama Dewey. Lo siento, no pensé que te importaría. Está bien, murmuré, no me importa un apodo, solo, quizá no Callie específicamente, si te parece bien. Es solo que, así me llamaba Bunny. Como si estuviera maldito, el nombre de la chica muerta me robó la humedad en la boca, haciéndola secar mientras subía de mi garganta y escapaba de mis labios. Ya había pasado más de 2 semanas desde la última vez que pensé en ella, y había hecho bien en seguir adelante, pero el intento de Dwight de ponerme un apodo había hecho que mi antiguo amor volviera a perseguirme una vez más. Y, sin embargo, parecía que cualquier simpatía hacia mí tendría que esperar, porque no era el único atormentado por el recuerdo de la muerte de Bunny. Mi dolor vino de la pérdida repentina de la chica que amaba y de no cumplir mi promesa con ella y díjela. La de Dwight, sin embargo, provenía del hecho de que ella había sido la responsable, debido a que la Bill poseía su mente fracturada. A pesar de no tener control sobre sí misma en ese momento, Willy estaba igualmente cargada con el conocimiento de que una vez había sido un monstruo, una asesina, que se había llevado para siempre a alguien a quien más quería. Para Willy, la muerte de Bunny fue culpa suya, y era algo que nunca se perdonaría. Yo, estoy SS, lo siento mucho, respiró, temblando visiblemente de la cabeza a la cola. Rompiendo el contacto visual, empezó a mirar al vacío, sin duda visualizando el momento en que selló el destino de Bunny, junto con el aullido de desesperación que solté después. Sabiendo que se estaba desmoronando de nuevo, los demás me miraron ansiosos, sin saber qué hacer o si Dwight podría sufrir otra recaída y volverse contra nosotros. Eso no iba a pasar, no mientras yo estuviera aquí. Arrodillándome frente a ella, miré a sus ojos llorosos y le pedí con calma que me mirara, y por suerte lo hizo. Con una sonrisa amable, le dije que estaba bien, aunque al principio no me creyó. Negando levemente con la cabeza, negó mi seguridad, así que levanté una ceja y repetí lo que dije, con más énfasis. Te prometo que está bien. ¿Confías en mí?
Tragando saliva, asintió y, en un intento de apartar las cosas de este desafortunado bajón, volví a la pregunta original, forzando mi propio tormento interior a reprimir mi estómago por el momento. Ahora, si no recuerdo mal, me preguntabas por los wyverns. Bueno, para responder a tu pregunta, no existen en la Tierra, pero se han representado en la mitología desde el siglo XVII, y se representan en videojuegos todo el tiempo. Oh. Respondió en voz baja, vale, gracias por explicarlo. Supongo que existen wyverns en Equus. Continué. La yegua asintió, y seguí preguntando si eran diferentes a los dragones. Fue Fluttershy quien respondió, interviniendo antes de que Duilig tuviera oportunidad. Oh, Dios, son muy diferentes, y mucho más aterrador también. ¿Más aterrador que los dragones? Murmuré, ¿no te aterraban los dragones? Lo soy, lo que debería decirte lo terribles que son los wyverns. Alzando una ceja, pregunté qué las hacía tan peores, momento en el que Duilig se animó lo suficiente para explicar la diferencia. Los dragones eran orgullosos e inteligentes, aunque a su manera feroz, y seguían algún tipo de código y orden. En su mayoría, se mantenían al margen en su propio reino lejano, con solo unos pocos excepciones causando problemas al buscar tesoros para acaparar una cueva donde dormir. Los wyverns, por su parte, eran nada menos que monstruos. A pesar de ser físicamente muy similares a los dragones, carecían de sapiencia y eran estrictamente salvajes por naturaleza. Altamente territoriales y propensos a la violencia, los wyverns carecían de cualquier código, y mucho menos de cualquier atisbo de pensamiento racional. No lo pensarían dos veces antes de atacar a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino, convirtiéndolos en una de las mayores amenazas vivas para los ponis. Vaya. Murmuré. Tras un momento de reflexión, me pregunté en voz alta qué causaba esta enorme polaridad en la inteligencia, a pesar de que la única diferencia biológica parecía ser la falta de patas delanteras. No lo sabemos con certeza, es simplemente como son. Admitió Duilig. Bueno, eso dices, pero, siempre está la leyenda de la maldición de Aegon. Sugirió Rarity. ¿Perdona? Solté de repente. Chasqueando la lengua, Duilig se apresuró a descartar la sugerencia, señalando que nunca había habido ni una pizca de prueba sobre ese viejo cuento de ponis. Que les den las pruebas, quiero oírlas. Exclamé. Con un giro de ojos, Duilig cedió y me hizo señas para que me sentara en el banco con ella, ya que sería una conversación bastante larga. Rarity se unió a nosotros, y juntos, los dos unicornios me contaron la leyenda, que aparentemente era muy popular entre los historiadores. Hace mucho tiempo, en uno de los primeros períodos de Equestria, la era preecuestre, supuestamente existía un poderoso dragón llamado Aegon el Fuego Temible, que estaba acosado por tanta codicia que deseaba tener todo el continente ecuestre como su refugio. En una noche fatídica, alzó el cielo y prendió fuego al país, quemando bosques y aldeas por igual, pues un reino infinito de ceniza era su único deseo, y si los titanes sagrados de la armonía no hubieran intervenido, lo habría conseguido. Como castigo por causar tanta muerte y devastación, los titanes le impusieron a Aegon una maldición terrible, en la que su mente se nubló con una sensación inquebrantable de confusión y desesperanza. La codicia de Aegon creció aún más, al igual que su deseo, pero la codicia porque, no lo sabía, pues había perdido la capacidad de pensar. Arrojado a un abismo casi sin fondo donde ninguna luz podía llegar, Aegon se retorcía en la oscuridad mientras su mente se derretía, dejándole una sombra enloquecida de lo que fue, una bestia salvaje llena de amargura, odio y un hambre eterna que no sabía cómo saciar. Y entonces, en lo profundo de esa caverna sin luz, enjambres de murciélagos hambrientos se le acercaron, atraídos por los débiles gemidos y lamentos de desesperación de la llama del terror. Hambrientos ellos mismos, empezaron a arañar su cuerpo, apartando cualquier escama suelta que encontraran para poder mordisquear su carne. A lo largo de muchos días y noches, el poderoso Aegon fue consumido, dejando tras de sí solo un marco hueco de escudo y hueso. Pero una maldición no se rompe tan fácilmente, y los murciélagos pronto se transforman. Transformados por la carne contaminada del dragón, los murciélagos se convirtieron en monstruos dracónicos horribles e impíos, todos los cuales poseían la incesante malicia y locura de Aegon, como si viviera dentro de ellos, influyéndoles desde más allá de la tumba.
Huyendo del abismo, estas monstruosas aberraciones se elevaron al cielo en busca de territorio que reclamar, un deseo que provenía de la lujuria de Aegon por un reino ceniciento. Pronto comenzaron a aterrorizar a los ponis, que llegaron a llamar los wyverns. Desde entonces, las criaturas fueron cazadas regularmente para poner fin a la maldición de los titanes, pues cada wyvern vivo es una extensión del propio Aegon, una manifestación de la ira de la llama del terror. Y así, como puedes imaginar, a menudo se cree que los wyverns son malos presagios, y las creaciones malditas de un dragón antiguo llamado Aegon. Concluyó Dwyligt. Tardé un rato en responder, bastante de hecho, porque mi mente se había perdido en la leyenda, acumulando todo tipo de preguntas. ¿Era cierta la leyenda? Si es así, ¿cómo era Aegon? ¿Su esqueleto seguía en lo profundo bajo tierra? ¿Por qué los titanes no lo detuvieron antes? ¿Cómo supieron los historiadores siquiera que su nombre era Aegon? Callum. Dwyligt ladró. Oh, perdóname, estaba absorta en mis pensamientos, respondí con un murmullo. Te pregunté, ¿crees que hay algo de verdad en la leyenda? Tarareando un poco más, seguí diciendo que a lo largo de mi viaje había presenciado muchas cosas que antes estaban más allá de mi capacidad de comprender. Almas, demonios, maldad, magia, una vida más allá de la muerte, todo había sido una fantasía para mí. Más loco aún era la multitud tangible de otras dimensiones, muchas de las cuales habían influido en mis propias dimensiones, que adornaban a mi mente creativa con ideas para libros, películas y videojuegos, sin querer retratando esos mundos muy reales como obras de ficción. En resumen, una historia sobre un dragón maldito que generó wyverns en el mundo no era tan descabellada en comparación, así que, aunque la evidencia siempre fue parte integral de cualquier teoría, no sería tan rápido en negar la leyenda. Supongo que tienes razón. Dijo Dwyligt. Nuestra conversación se cerró abruptamente cuando Pinkie emitió un fuerte chillido desde los dormitorios. Entramos a toda velocidad en la cabina trasera y vimos que ella había abierto una de las bolsas negras de deporte, que el contrabandista había traído a bordo cuando robó el barco. Pinkie. ¿Qué haces? Exigí saberlo. Me aburrí y fui a rebuscar por ahí, y mira. He encontrado harina. Chilló. Enterrando la cabeza en la bolsa, la yegua olfateó dentro de ella, antes de apartarse y revelar un gran paquete de plástico en la boca, lleno de polvo blanco. Pinkie, por el amor de Dios, eso es cocaína. Suspiré, llevándome la mano a la cara. ¿Qué es eso? Preguntó, dejando caer la bolsa. Una droga muy potente y peligrosa. Le dije con sequedad. Y no puedes usarlo como harina. Ay, quería hacer unos cupcakes, en un velero. Sin horno. Deja de destrozar mis sueños, Callum. Empujándola juguetonamente para apartarse, inspeccioné yo mismo las bolsas del contrabandista, donde encontré algunos bloques más envueltos con la sustancia, junto con heroína, agujas, cannabis, mecheros, filtros y papel de liar. También había un teléfono móvil que, para mi gran preocupación, seguía encendido. Oh, genial. Refunfuñé. ¿Qué pasa? Preguntó Rarity. Al recoger el dispositivo, señalé que si pertenecía al contrabandista, que a su vez transportaba todos esos narcóticos, entonces no era descabellado que el teléfono estuviera siendo rastreado. Ante eso, Dwyligt empezó a entrar en pánico y me instó a deshacerme de ella lo antes posible. Me agradó acceder, y subí a cubierta para arrojarlo por la borda, donde, con un satisfactorio splash, el teléfono fue consumido por el azul profundo, para no volver a ser visto nunca más. Estaba a punto de bajar de nuevo cuando vi algo detrás del barco, algo lejano a lo lejos. Era otro recipiente. Seguro que no. Pensé. Rarity. ¿Podrías acompañarme aquí arriba? Y trae tu rifle. ¿Para qué? Ahora, por favor. Le grité de vuelta, eligiendo no contestar. Rarity, el fusil y los otros 5 se unieron a mí para ver qué pasaba, y pronto ellos también avistaron la embarcación a lo lejos. Tomando el rifle de Rarity y cambiando el zoom al alcance más largo posible, miré por la mira para evaluar la amenaza. Oh, no me lo puedo creer, ¿qué? ¿Qué pasa? Preguntó Rainbow Dash. Tenemos compañía, ronqueé. Un yate, con 8 personas, todas armadas y a toda velocidad hacia nosotros.
Sin duda era el destinatario de la caché del contrabandista, confirmando que efectivamente nos habían estado rastreando, con el mismo teléfono que acababa de tirar por la borda. Era la madre de todas las coincidencias, y con una amargura echando raíces, me reprendí en silencio por no haber investigado antes las bolsas. Si hubiera encontrado el teléfono y lo hubiera tirado antes, nunca nos habrían encontrado. ¿Qué hacemos?, me preguntó Dwight. Devolviendo el rifle a Rarity, la miré con cautela y decidí poner a prueba las palabras de su diligente discurso de la otra noche. Envíalos al fondo del océano.